Miedo, depresión, ansiedad, tristeza, emociones muy recurrentes en estos tiempos donde la desesperanza y la falta de fe sobreabundan. La Santísima Virgen María es el claro ejemplo del discípulo cristiano, donde su fe y esperanza la mantuvieron fiel y firme en un futuro muy incierto para ella. Quédate, porque hoy vamos a hablar de la encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II. Estás en Laudato Deum, en tu espacio Querigma en la familia. Bienvenidos familia, estás en Laudato Deum, en tu espacio Querigma en la familia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso de esta encíclica de San Juan Pablo II, Madre Redentora. Y nos acompaña un gran amigo, Salvador Aguirre. Buenas tardes, Salvador, bienvenido. Hola, buenas tardes, Leti. Muchas gracias por la invitación. No, encantados de tenerte por aquí con este hermoso tema y no cabe duda que la Madre de Dios siempre nos motiva, ¿verdad? Y antes de empezar este maravilloso tema, vamos a invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre Santísima para que el Espíritu Santo venga a nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos mantienes aquí en tu servicio, porque nos has utilizado como instrumentos tuyos. Envía tu Espíritu Santo para que podamos decir lo que tú quieres que digamos. Danos palabras de sabiduría y a todos los que nos ven, dales oídos de discípulos para que puedan comprender tu mensaje el día de hoy. Que María Santísima interceda por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta encíclica? Bueno, primeramente yo creo que es importante mencionar que es una encíclica, ¿no? Para todos aquellos, ¿no? Que no saben, una encíclica pues es este documento, un documento oficial que emite el Papa a toda la Iglesia, ya sea vida consagrada o también a los laicos. Y en esta encíclica, San Juan Pablo II, pues lanza esta encíclica a la Iglesia Católica en general, hablándonos en 1987, y nos habla de la figura y la importancia de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y no cabe duda que San Juan Pablo fue un discípulo de nuestra Madre, la Virgen María, un papa muy mariano, donde su escudo precisamente pontificio fue la M, ¿no? de María, y su famoso totus tuo, ¿no? Sí, todo tuyo, María, María, todo tuyo, todo lo mío es tuyo y te lo entrego totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice esta encíclica. La finalidad principal de esta encíclica de San Juan Pablo II, pues dice: María no está lejos de nosotros, sino todo lo contrario, está más cerca de todos los cristianos, y al igual que nosotros, pues fue la primer peregrina en seguir a Jesús, seguir a su Hijo, ¿no? Y primeramente, pues hablamos de María, de una peregrina, de fe, de cómo vive el camino de la fe y cómo se va semejante a la vida de Cristo, cómo sigue a su Hijo, ¿no? Si bien sabemos, María en la Anunciación, que parte de esta encíclica, pues que lanza San Juan Pablo II, lo hace justo en la solemnidad de la Anunciación, y vemos cómo desde ahí es la entrega de María. Sabemos que María es pensada, ¿no? Por Dios.
Sí. Dios creador, Dios Padre, es la Inmaculada. En la mente de Dios ya estaba, ¿no? Ya estaba María. Entonces aquí vemos cómo María en la Anunciación acepta los designios de Dios. Su fiat. Su fiat. Lo acepta aún ella, ¿no? No sabiendo, no duda en aceptarlo. Que iba a pasar. Y es hermoso, ¿por qué? Porque aunque el futuro era incierto para ella, porque según la costumbre de los judíos, pues merecía la muerte, ¿no? Al no estar casada con José, pues merecía la muerte. Y era una muerte lapidada, ¿sí? Y entonces ella confía plenamente en Dios y acepta ser la madre del Señor con ese fiat y dice, hágase en mí según tu voluntad. Cree sin comprender, yo creo, ¿no? Primeramente cree sin comprender los designios de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no creemos, ¿no? Claro. Esta parte de la fe, que María es nuestro más claro ejemplo de sin preguntar. Y precisamente yo creo que cabe aclarar o traer a la mesa cómo ha abundado la desesperanza, cómo ha abundado gente ansiosa. Son enfermedades ahorita que es el día a día de los psicólogos. Y gente triste, gente a punto de suicidarse. ¿Y en quién descansas? O sea, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está esa esperanza, verdad? De un Dios que todo lo puede. De un Dios que puede abrir un seno materno virginal. Y entonces, he ahí por qué caigo en esa depresión, en esa desesperanza, porque no tengo confianza en Dios. Correcto. Yo creo, Leti, que tú, bueno, algunas veces me has escuchado platicar en alguna prédica o con los jóvenes, como siempre, y con los adultos también, mencionar la importancia que es este equilibrio, ¿no? De estar sanos de cuerpo, estar sanos de mente, pero sobre todo, yo siempre les digo, es la base, ¿no? El alma, el espíritu. Y con un espíritu y un alma no sana, yo lo veo como una entrega total a Dios, ¿no? Si no está, pues caen las otras paredes, ¿no? Cae esta parte del cuerpo, un cuerpo no sano, una mente no sana. Entonces, definitivamente yo creo que sí, es más en estos tiempos, en este mundo que estamos enfrentando. Y definitivamente, pues esta es la santidad, ¿no? El ser completos, tener esa integralidad de nuestra persona, mente, alma y espíritu. Y si una de estas partes, como bien dices tú, está en desequilibrio, pues estamos totalmente desequilibrados, ¿no? Y en esa búsqueda. Pero coméntanos, por favor, cómo María, que fue una peregrina en la fe, puede salir adelante en este fiat que le dice a Dios Padre, hágase en mí según tu voluntad. Definitivamente María yo la veo como el más claro ejemplo, porque siguió. No fue fácil, todo lo que enfrentó. Y no digo solo por esta pasión, la pasión de Cristo, ¿no? Sino como dices tú, desde la Anunciación, su fe, si algo no falló fue su fe. Aún tal vez dudando de los designios, pero su fe ahí estuvo siempre. Y caminó siempre hacia su hijo, ¿no? Uh-huh. Sin dudar. Una discípula cristiana, no obstante, que fue madre, ¿no? Fue madre y fue discípula también. Entonces, conservar todo esto en su corazón, dice San Juan Pablo II, todo lo meditaba en su corazón. No obstante que había probablemente miedo, ¿cómo va a ser esto, no? Si yo permanezco virgen, ¿cómo es que yo, tan pequeñita, voy a ser madre de Dios? ¿Sí? Le dice, ¿no? Al ángel, le dice, si no conozco hombre. Así es. ¿Cómo? Pero aún así,
con estas, ¿podrían ser dudas o esta incertidumbre? No, nunca dijo no. Preguntó cómo, pero no dijo no. Sí, muy bien. Y también San Juan Pablo dice que María está unida a Cristo en esta hermosa encíclica. ¿Qué nos puedes decir de esa etapa del documento? María aquí nos menciona cómo María vivió en una unión a Cristo siempre, vivió todas las etapas de su hijo. Vio a Jesús crecer, ver la sabiduría de un hijo y aceptar, ¿no? Primero yo creo que la encarnación, ¿verdad? Sí, la encarnación. Yo siempre me pongo a meditar 9 meses nuestro Señor en su vientre. Imagínate lo que no habrá hecho en ella. Un verdadero Dios dentro del vientre de María Santísima, ¿no? Y a veces pudieras decir tú como cristiano, el Señor me tocó porque fui a un retiro, pero ella lo tuvo 9 meses dentro de su vientre, lo alimentó y aparte 33 años estuvo con él. Pues dice, ¿no?, que María fue el primer sagrario. Así es. Sagrario de amor cargó a Jesús. Sí, muy hermoso. Entonces, esa íntima unión en todas las etapas de Jesucristo, en la vida de María y en la vida de Jesús. La fe la fue acrecentando y hay algo muy hermoso en donde dice el Evangelio, María estaba de pie junto a la cruz, ¿sí? Y estaba leyendo el libro de las glorias de María de Alfonso María de Ligorio y de Alfonso María de Ligorio. Y entonces, donde dice el significado de estar de pie, ¿no? Ante el dolor, ante la angustia, ante el miedo, de ver que están matando a tu hijo. Y ella de pie. Sí, permaneció siempre a la cruz, ¿no? Siempre de pie en la cruz. No se derrotó ante el miedo y la angustia, ¿no? No cayó en una depresión. Es muy bello. ¿Qué más, Salvador? Cuéntanos. Bueno, vemos aparte de ver a esta María unida a Cristo, que San Juan Pablo nos habla en la encíclica, cómo dividía él unas tres partes, ¿no? De María peregrina de fe, María unida a Cristo y también a María, que es madre de la iglesia y modelo de la comunidad. Como cuando hablamos de una comunidad y de la figura de María, nosotros como cristianos, ¿cómo adoptamos a María en nuestra comunidad? Pues como ejemplo, ¿no? Como la discípula. Entonces, pues nos dice, ¿no? María acepta la maternidad espiritual de todos los discípulos en la cruz, ¿no? Y de hecho es este momento, ¿no? Cuando Jesús, pues, va a morir, ¿no? Y le dice, he aquí a tu hijo. Refiriéndose a Juan, ¿no? Y le dice, he aquí tu madre, a tu ¿no? madre, Aquí a tu Juan. madre, a Juan. Y entonces, pues María se vuelve este centro de todos los discípulos y representa, pues yo creo claramente desde ese momento a la iglesia. Nos representa a la iglesia, nos acoge y nos lleva y sigue a Cristo. Fíjate que el día de ayer estaba meditando, precisamente tuvimos un retiro para unas consagradas, un retiro querigmático, y meditábamos sobre el dolor de María, ¿no? Que el dolor de María no se quedó nada más con Jesús, sino que al dejarla Jesús como mamá nuestra, sufre contigo, sufre por cada hijo, por cada dolor, por cada situación que a ti te afecta. O sea, no es un sufrimiento pasajero, sino al quedar como madre de la humanidad es un sufrimiento eterno. Eterno. ¿Sí? Entonces es un gran ejemplo de discípula, de madre, de cómo te acoge, ¿verdad? Yo creo que día a día escucha nuestras palabras, ¿no? Es parte de
del servir, ¿no? O sea, siempre está... Bueno, a mí la verdad es que sé que hablar de María es complejo. Es complejo entenderlo, pero es un gozo muy grande. Cuando lo ves desde el punto de vista de hijo amado, es más fácil hablar de ella, ¿no? No obstante que se puede decir, ay, de María no se habla casi en la Biblia, pero claro que se habla mucho. Y el Espíritu Santo te lo va revelando, ¿no? Si realmente estudias bien la Biblia como debe de ser, hay mucho de nuestra madre. Pero sigamos con la encíclica. Bueno, y también veamos este punto de qué las actitudes de María como discípula, ¿no? ¿Cuáles son sus actitudes? Y bueno, ella siempre tuvo una escucha atenta a Dios, que yo creo que eso es lo primero que todos deberíamos de hacer, ¿no? Escuchar lo que Dios nos quiere decir, de la manera que nos quiere hablar y aceptar sobre todo, porque de repente creo que pues queremos hacer las cosas según nuestra forma, ¿no? De nuestro querer. Pero fíjate qué bueno que San Juan Pablo nos toca este tema, porque si bien sabemos la capacidad que tenía Jesús para interpretar las escrituras, obviamente es verdadero Dios, pero también es hombre. Y si te fijas el papel de María Santísima, como mamá, te pones a pensar, si San José trabajaba en la carpintería, ¿quién educaba a Jesús en la fe? En las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Seguramente María lo enseñó a orar, le enseñó sobre las Sagradas Escrituras, y no dudo que como familia que amaba a Dios, se unían también en la oración. Y otra actitud muy, muy importante es la disponibilidad total, ¿no? Cuando yo creo que queremos ser discípulos y ser este modelo cristiano como lo fue ella, pues es tener la disponibilidad total a la voluntad de Dios también. Esa es otra grande actitud que María nos enseña, que tenemos como ejemplo, al igual que la humildad. La humildad, ¿no? Yo creo que siempre que hablamos de María, pues hablamos totalmente de humildad. Sí, y a veces como que distorsionamos un poco el concepto de humildad, ¿verdad? Y pudiéramos caer en una falsa humildad de proyectarnos en una pobreza material. Y me encanta meditar sobre la humildad porque puede tener muchos conceptos. Y la humildad, como decía Santa Teresa, es andar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Reconocer a Cristo, que es la verdad, el camino y la vida, y reconocerte a ti como pecador. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Otra cosa, yo creo que la constancia, o sea, es otra actitud de nuestra Madre Santísima, la constancia en la esperanza y en la fe, ¿no? Que aún en estas partes de obscuridad estuvo de pie en la cruz, que era lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? No declinó nunca. Y de repente nosotros creo nos convertimos como en esos hijos cobardes o, bueno, podríamos decirle como esos católicos chafas, ¿no? Que en cualquier momento de obscuridad llega la incertidumbre y solemos abandonar. Bajarnos de la cruz, ¿no? Como abandonar, como esto ya no me está gustando y ay, pobrecito, entonces ya dejamos. Y María nunca lo hizo. María siempre fue constante, aún en la oscuridad, y siempre estuvo de pie. Y estaba en la cruz viendo cómo torturaban, porque era una tortura, ¿no? A su hijo. Sí, como madre es muy difícil comprender la fortaleza de la Santísima Virgen, pero sin duda tuvo bastante tiempo para meditar esas cosas en el corazón, como dice el Evangelio, de que estaba con la certeza, con la fe, de que ese sufrimiento iba a servir para más cosas, para bienes mayores. Y se ofrece, ¿no? Se ofrece para ser partícipe de la redención del género humano.
un gran ejemplo ahorita, ¿no? Un gran ejemplo de ella ahorita. ¿Qué hacer con mi sufrimiento? Me tiro a la depresión, intentos suicidas. ¿Qué hacer? Y vemos cómo día a día crece tanto la necesidad de la salud mental. Pero no interiorizamos que aquí está, en nuestro corazón, el poder pedir la fe, y la esperanza y el amor. ¿Qué opinas, Salvador? Creo que es un abandono a nosotros mismos. Es un abandono a nuestra dignidad. Yo creo que lo primero que Dios nos da en este plan maravilloso de Dios creador y de decir, nos está dando la vida, y a veces perdemos la dignidad como personas, ¿no? Nos olvidamos y Dios no nos abandona. O sea, Él nunca nos va a abandonar. Somos nosotros, creo, que hacemos el mismo abandono. Y sí, desafortunadamente hoy en día hablas tú esta parte de la psicología, por así decirlo, de las emociones, que está muy, muy banal. Es muy banal, ¿no? Digo, no estamos hablando mal de... Tú sabes, ¿no? Yo soy estudiante ya próximo, egresado de psicología, y me he enfrentado a este tipo de situaciones en las clases o con otros estudiantes, maestros o colegas, donde... Todo es material. Donde todo es material y todo es interior. Todo está interiorizado, y el creer tener unas creencias o en un Dios es simplemente... le llaman, pues, energía. Necesitas creer en una deidad, en un Dios, para poder tener esta energía que te haga avanzar. Llámalo como quieran, ¿no? Llámalo como quieran, universo, llámalo como quieran. Pero es la rebeldía del hombre de no llamarle a Dios Jesús. Jesús. ¿Sí? El Emmanuel, el Dios que salva. ¿No? Así es. Entonces, ahí está la necesidad del hombre, ese vacío espiritual, esa sed que queremos saciar y que es imposible muchas veces solamente con el medicamento si no se trabaja el lado espiritual, definitivamente. Bueno, vamos a ir a un espacio comercial. Recuerda, estás en Laudato Deum, en tu espacio Querigma en la familia. Volvemos en un momento. No te vayas. Estamos de regreso, familia, y estamos con Salvador Aguirre y estamos hablando de esta hermosa encíclica de Madre del Redentor de San Juan Pablo II. ¿Y qué más nos queda por decir, Salvador? Bueno, podemos hablar de esta parte de María del servicio, ¿no? De cómo lo vemos en las escrituras, ¿no? En Lucas 39, el 15, nos habla de cómo María va al servicio de su prima Isabel, ¿no? María Isabel con 6 meses, le anuncia el ángel, ¿no? Y le dice, y para Dios no hay imposibles, ¿no? Y tu prima, aquella que se creía estéril, está encinta de 6 meses. Y María, digo, aún sabiendo que ella esperaba a Jesús y que decía, ¿no? Será grande, es nuestro Señor, y no dudó en servir. No se engrandeció, ¿no? Que es lo que podríamos hablar ahorita en estos tiempos. No dijo, bueno, ahora soy madre de Dios, de Dios Hijo, y va a ser grande y se va a llamar Jesús y va a venir a salvar el mundo, sino
en esa humildad y en ese servicio fue a servir a su prima. Qué bella, ¿no? Qué gran ejemplo de ese caminar de la iglesia con María, donde, como bien lo dices tú, en lugar de quedarse en su casita, voy a ser madre de Dios, tráiganme mi chocorroles, tráiganme mi té chai y todas estas cosas porque estoy embarazada, pues ella sale al encuentro de los discípulos de esa iglesia que necesita de ayuda, necesita de su ayuda. Y en ese servicio poder llevar a su hijo a misionar. Así es. Caminando con su hijo a extender el reino de Dios. Así es. Y decían, bueno, no se fue en Uber. No se fue en Uber. No había avión. En su camionetota, En su ¿no? camionetota, o sea, no había ningún lujo. Dice que era por los rumbos de cerros, ¿no? Entonces, el sacrificio de la Madre de Dios, el llegar, el cansancio, el ir a servir. Qué belleza que es ese camino de la iglesia con María. ¿Por qué? Porque llega con Isabel. ¿Y qué dice Isabel del niño? Presenta, en su vientre, ¿no? Presenta a Jesús, ¿no? Y misma Isabel, embarazada de San Juan, brinca. Uh-huh. Brinca el niño, ¿no? Y le está presentando pues a Jesús. Uh-huh. Qué bello que a través de... Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. La Santísima Virgen lleva a través del Espíritu Santo, hace proclamar a Isabel que Jesús es el Señor. Así es. ¿Cómo es que la madre de mi Señor está aquí? Viene aquí. Entonces es como esa intercesión, esa figura de la iglesia, de caminar junto a la Santísima Virgen y que nos hace proclamar a través de su intercesión y a través, obviamente, que ella pide Espíritu Santo, como en Pentecostés siempre, donde se inicia la primera iglesia, ¿verdad? Con todos los apóstoles y discípulos. Y a través de su intercesión se pide el Espíritu Santo y se convierte en este acto de poder proclamar a Jesús como Señor. Desde ese momento, ¿no? Yo creo que es cuando adoptan los discípulos a María como madre, y en el Pentecostés, ¿no? Y se convierte en una más de ellos. Era una discípula, no era más líder, ¿no? No era la líder, ni era más por ser la madre de Dios. Se convierte y ahí exacto. Y es por eso que es María, yo creo, el más claro y vivo ejemplo de una discípula y del ejemplo que debemos de seguir nosotros como cristianos al seguir a nuestro Señor. María te lleva de la mano a Jesús. Yo creo que hay un gran temor de repente de nosotros como cristianos o de algunos, no en mí, está claro que no en mí, pero yo creo que hay un temor muy grande de amar mucho a María, o de pensar que la podemos amar más que a Jesús. Sí. Y eso nunca vamos a amar más a María que a Jesús. La amamos, la veneramos, ¿verdad? Más hay esa confusión de repente de creer que adoramos a la Madre de Dios y no es así, la veneramos, pero sí es yo soy un claro ejemplo de que me enamoré. De la Santísima Virgen, pero... Me enamoré de Jesús. Ajá. Pidiendo la intercesión de la Virgen María. De la Virgen María. Fíjate, hay dos puntos bien hermosos aquí que dices. Bueno, número uno, que me encanta a mí, santo mariano, San Maximiliano Kolbe, que dice, nunca temas amar a la Santísima Virgen, nunca la vas a amar más que su hijo, ¿verdad? Y hay algo que me encanta recalcar, no obstante el Espíritu Santo iluminó a nuestra coordinadora Maggie
Molina y a nuestro párroco, el padre Oscar Villalpando, y director espiritual, de este logo, ¿no?, tan hermoso de nuestra comunidad, si se puede por aquí apreciar. Aquí lo tenemos, Querigma en la familia, y está la Santísima Virgen como ese modelo de misionera. Nuestra comunidad es una comunidad de misioneros. Vamos y llevamos el evangelio, la palabra de Dios, llevamos el testimonio a las familias. Y retomando un poquito este punto de vista, Salvador, y no me vas a contradecir, como en Pentecostés, los discípulos tenían miedo y estaban encerrados y tenían ansiedad, probablemente hasta depresión, porque pues habían matado a su Señor, a su Maestro, y la figura de la Santísima Virgen ahí, callada, no me la imagino ausente, ¿no?, sino presente, intercediendo, tal vez, y decía, vamos hijos, adelante, o tal vez le decía a su hijo Jesús, envíale fortaleza a estos miedosos, ¿no? Envíales. Se unió a la oración. O a la más mejor intercedió. Sí. Sí, porque creo que los apóstoles estaban aterrados. Si ya mataron al mero, claro, ¿a mí qué me van a hacer? Me van a despellejar. Así es, pero bueno, María se unió en la oración de esta comunidad que ya estaban formando, esta comunidad, y se abrió al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es el ejemplo perfecto? Porque nosotros ahora formamos una comunidad y somos discípulos también, ¿no? Somos discípulos, como fieles creyentes, y María, pues, es nuestro modelo a seguir. Es claro, ¿no? Es unirnos a la oración. Esta madre, como dices tú, pues muy posiblemente intercedió por ellos, ¿no? Y a mí me han dicho, bueno, pero ¿por qué orar y orar y por medio de María y no directamente a Jesús? Entonces yo algo muy claro que yo siempre les digo y les explico a mis amigos, y yo lo veo de esta manera, siempre digo, bueno, porque no es lo mismo ir yo a pedirle algo a mi papá a decirle a mi mamá, y que mi mamá lo va a pedir de una mejor manera porque conoce, ¿verdad? Entonces María conoce a su hijo, y María lo que hace es intercede, embellece nuestras oraciones. Yo siempre he pensado que cada que yo pido con María Santísima, Madre Santa, ayúdame, siento que es ella escribiendo la oración en una letra muy bonita. Lo que Salvador quiere decir. En un papel muy bonito, exactamente. Y lo que Salvador quiere decir es esto. Y lo entrega de una manera presentable, de una manera decorosa y de una manera humilde. Qué belleza. A Nuestra Señora. Qué belleza. Y continuando con este tema de María misionera, María portadora de la alegría, ¿sí? Cómo llega con Santa Isabel y Santa Isabel le dice, apenas recibí el saludo tuyo y el niño saltó de gozo en mi vientre. ¿Cuántas veces que estamos deprimidos, estamos desesperados, en angustias, recurrir a esa madre amorosa, tierna, esa madre que siempre va a tener las manos abiertas y que puede saltar de gozo tu corazón simplemente con un pequeño acto de fe? Ese amor maternal, ¿no? Que siempre, esos brazos que siempre van a estar ahí. Siempre he dicho, ¿no? El amor de María está presente, es como, tienes que tocar, ni siquiera tocar a la puerta, ya está ahí, es simplemente aceptarla. Sí. Aceptarla y darle ese valor que es María para nosotros, y es grande, es muy grande. Y hablabas de ansiedad, de emociones, y más ahorita en los jóvenes, en la desesperación después de una pandemia, de toda esta turbulencia del mundo, pues está claro que María Santísima es un signo de paz para nosotros, y cómo nos podemos abrazar de ella. Ahí vemos
bueno, tú eres testigo, ¿no? Hemos visto muchos casos de, pues de hombres, de mujeres que no tuvieron esa oportunidad del amor de una madre o de un padre, y ahí se suple, ahí está ese amor, ahí está María, ahí está siempre María, ¿no? Entonces, con esa plena confianza, aquellos que no tuvieron una madre tierna, una madre cariñosa, el abandonarse al amor, a la confianza de nuestra Madre Santísima, que sabemos que ella siempre nos va a llevar a Jesús, siempre. Que en las bodas de Caná, ella dijo, hagan lo que Él les diga. No, jamás dijo, guardias, tráiganme sí, claro. a mí el vino, yo lo voy a convertir, perdón, el agua, yo lo voy a convertir en el vino, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Y como toda una madre, nunca dudó de su hijo. Fíjate, es bien interesante porque si nos ponemos a meditar este pasaje bíblico de esa visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, pudiera quitar ese temor de algunas personas de pedir, de acoger a María en su casa, porque a ejemplo de su prima Santa Isabel, le dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí? Y hay que preguntarnos, ¿quién le dijo a Isabel que era la madre de Dios? ¿Sí? ¿Cómo sabía Isabel? ¿Cómo sabía? Que María ya estaba sí. esperando? Y entonces es esa meditación a través del Espíritu Santo, que si tú tienes miedo de acoger a la Santísima Virgen en tu corazón, de abrirle las puertas de tu casa, medites este pasaje bíblico de Lucas 1:39, donde vas a ver cómo Santa Isabel, o cómo Isabel logró esa santidad, ¿verdad? También a través de esa intercesión de su prima María. Y sin temor le abre las puertas, obvio era su prima, pero sin temor proclama y acepta el señorío de Jesús. ¿Sí? Sin ningún temor, le abre las puertas a Jesús, le abre las puertas a la Santísima Virgen y se da cuenta quién estaba en el vientre de María. Así es. Es una cosa hermosa como la Madre de Dios siempre está ahí intercediendo por nosotros hasta ahorita, en estos tiempos donde la gente ha perdido la fe, ¿no? Donde la gente quiere creer en cualquier cosa, Salvador, en cualquier cosa. Hoy me dio mucha tristeza ir al centro y ver cómo una muchacha entró a un negocio de figuras satánicas y empezaba a escoger velas. Yo iba a misa porque hoy se celebra San Miguel Arcángel y los ángeles y los arcángeles Rafael y San Gabriel. Iba a misa a la calle Segunda y venía rezando y dije, qué tristeza que a una cuadra está el que salva, el que te quita el miedo, el que te devuelve la esperanza. A una cuadra está una iglesia mariana y tener que recurrir a cera. A cera, a piedras. A piedras. A plantas. Amuletos. Amuletos, ¿no? Yo he compartido mucho esta parte, ¿no? Porque se da, pareciera que lo bueno se ha convertido en lo malo. Uh-huh. Y que lo malo ha pasado a ser lo normal, ¿no? Lo han normalizado y es hoy en día lo bueno. Y me decía un amigo, pues tú crees en tu Dios, pero yo creo en la energía de las piedras. Entonces le decía, bueno, yo no dudo que tal vez tus piedras tienen energía, pero esas piedras son de Dios, porque de Él son los mares, de Él son los cielos, de Él es el universo. Entonces no puedes restarle señorío ni poder a una planta, confundirnos en poner un listón, porque traer un listón rojo te va a cubrir. Todo el poder está en Dios, absolutamente. Por algo Él es el creador.
No, y ahora dile a la piedra, resucítame. Claro. Sálvame. Sí. Y es sorprendente, ¿no? O sea, cómo la gente, digo, bueno, pues de repente solemos creernos muy inteligentes y entonces es donde hay esa duda y dices, bueno, a ver si nos ponemos a estudiar y nos ponemos... Pues está claro, ¿no? Sí, la verdad es angustiante como la soberbia del ser humano, y hay que orar mucho en estos tiempos, sobre todo en esta nación que es mariana, es tierra de María. Cómo hemos vuelto a la idolatría, ¿no? Negar al verdadero Dios, negar a nuestra Madre Santísima e invocar presencias de serpientes implumadas y todas estas situaciones. Qué tristeza que estemos dando estos pasos hacia atrás cuando nuestra nación le pertenece a Cristo, tierra de cristeros, le pertenece a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial. No te vayas, estás en Laudato Deum, en tu espacio Querigma en la familia. Te esperamos. Bienvenidos, estamos en tu espacio Querigma en la familia, en tu programa Laudato Deum, y estamos con Salvador Aguirre viendo esta hermosa encíclica Madre del Redentor de San Juan Pablo II. ¿Qué nos puedes decir en resumidas cuentas de esta encíclica? Bueno, yo creo que en la encíclica nos habla que María es aquella la primera y más perfecta discípula de Cristo, ¿no? Y podríamos decir, ¿por qué sería la primera y más perfecta, ¿no? Porque María es creyente, es orante, es servidora y fue un testigo fiel hasta la cruz. Entonces, yo creo que María, como primera discípula cristiana, pues respondió al fiat en la anunciación, creyó antes de ver, cosa que nosotros a veces decimos, pues no ver hasta no creer, y ella creyó, ¿no? Aún así, dudando cómo eran los designios, siempre estuvo fiel y creyente, avanza en la peregrinación de la fe, pasando por pruebas e incomprensiones, ¿no? Yo creo que ha de haber sido todas estas pruebas, la persecución con Jesús, y José, ¿no? Como van a Egipto y toda esa persecución, vivir toda la pasión, y pues me imagino que fue algo bastante incomprendible y se mantuvo siempre, ¿no? Y también pues la escucha, yo creo que la escucha y la palabra siempre la ha guardado en su corazón, y eso la convierte en el modelo perfecto de una discípula cristiana. De una comunidad orante. Salvador, pues aquí viene esta etapa de tu testimonio. ¿Eres mariano? ¿Sí? Muy mariano. Platícanos cómo se encuentra Salvador con nuestro Señor, con ese amor de Dios. ¿Quién era antes Salvador y quién es actualmente Salvador? ¿En qué momento das ese cambio? Creo que siempre he sido muy afortunado y siempre he tenido muy presente a María en mi vida. Vengo de una familia con 2 abuelas. Mis abuelas fueron siempre muy apegadas y muy marianas. Entonces siempre vi la figura de María. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente. Y yo entro a un colegio católico a los 4 años, al preescolar. Y yo recuerdo perfectamente no saber qué estábamos haciendo, que estábamos en misa, porque nos llevaban a la capilla con las madres mercedarias. Y siempre recuerdo ver esa imagen de María.
Y yo sentía desde ahí creo que tenía yo un profundo enamoramiento de esa imagen, de esa madre cargando un niño y de pensar que yo podría ser ese niño. Fui en un colegio católico, te repito, con unas abuelas muy marianas, pero llega esta etapa de la juventud donde desafortunadamente se perdió. Se perdió, creo, tal vez no se perdió ese amor, pero se apagó. Se apagó como que esa llamita de la fe se bajó. Viajo yo a estudiar fuera. Es el primer alejamiento que tengo con la familia, de sentirte un poco libre, ¿no? Un poco, y ahí es donde creo yo que empieza todo, ¿no? Estudié una primer carrera donde evidentemente la carrera te alejaba un tanto de las creencias y veían toda esta parte de la religión como algo no permitido para la evolución. ¿Qué estudiaste? Y mi primer carrera es Ciencias Políticas y Administración Pública. Y entonces empiezo a verme en la libertad, ¿no? De tener un departamento, vivir fuera de la ciudad y a negar el nombre de Dios. A negar no solo el nombre, sino la existencia. ¿Se puede decir que tu piedra con la cual tropezaste en tu camino fue la soberbia? Sí, totalmente. Totalmente soberbio, totalmente alejado. Aún recuerdo todavía alguna vez que mi abuela con la que yo iba a misa todos los domingos, me dijo: hijo, no sabes lo que me duele escucharte decir que no crees en Dios. Y ahora comprendo ese dolor que mi abuela sintió, porque es el mismo dolor que yo siento cuando veo jóvenes o amigos o familiares que dicen que no es necesario la vida en Dios o que no es necesario un Dios. Empiezo a conocer el mundo y evidentemente caigo en el mundo, ¿no? Tal vez se puede decir en la fiesta, en el sentirte libre, después en comenzar a trabajar y poder tener ya un poder adquisitivo donde ya era pues fácil adquirir ciertas cosas como las marcas, el querer siempre poseer o tener cosas de valor, ¿no? Lo material. La vanidad. La vanidad, lo banal. Y creo que ahí fue totalmente donde hubo una pérdida de mi persona, de mi dignidad como persona. Hasta que, bueno, y la Madre de Dios ahí Fíjate, está. me acuerdo mucho porque somos amigos, Salvador y yo, y me ha platicado un poco de cómo la Madre de Dios intercedió por ti, por esta niña que oró por ti. Cuéntame esa parte tan hermosa de tu vida. Yo viví una etapa justo antes de la pandemia, donde yo viajo a Tulum. Me voy a vivir a Tulum, ¿no? Con una pareja. Uh-huh. Y bueno, pues yo sentía que ya lo tenía todo. Y una grande amiga, una de mis grandes amigas, que es mi comadre, Ariadna, hablo un día con ella por teléfono cuando yo empezaba a ver que todo se estaba derrumbando, que no eran tan perfectas las cosas. Y regreso y a la primer persona, una vez que yo regreso, a la primera persona que yo le hablé fue a ella, porque ella siempre fue insistente conmigo en esta vida de Dios, en acércate, mi niño. Siempre me decía, acércate, mi niño. Y recuerdo yo que le hablo y le digo, amiga, ¿cómo estás? Te necesito. Me dice, sí, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Le digo, no, te necesito a Dios. Me sentía este vacío, ¿no? Porque el vacío, aún yo teniendo la bendición de una hermosa familia y unos padres que siempre han estado apoyando, una hermana, unas abuelas y un núcleo y un familiar muy bendecido y muy bello, el vacío en Dios nadie lo supera.
Y sabía yo que ni una terapia psicológica, nada lo iba a superar. Y le hablo a ella y me dice, amigo, qué sorprendente, porque ayer estábamos haciendo el rosario, estábamos orando y nos acordamos, los niños se acordaron de ti. Mis hijos, que eran, o sea, en ese tiempo eran unos niños de 5 o 6 años. Entonces, no dudamos y definitivamente nos fuimos por un café en ese momento. En ese momento ella me invita a la comunidad, a la comunidad de Querigma, y yo le decía, ay, sí, o sea, sí voy a ir, pero tampoco quiero, no sé. Y le decía, ay, pero, y mira a ti cómo te va, o sea, también te va mal, o sea, tampoco veo que tengas tranquilidad. Y ella era insistente, me decía, por favor, ve. Esto fue en el 2020, empezamos enfrentando esto, lo terrible de la pandemia, que para mí la pandemia, bueno, me trajo el acercamiento a Dios y yo no lo veo como como esa pérdida ni ese mal episodio, sino todo lo contrario. Sí, yo me acuerdo cuando viviste tu querigma, yo tenía COVID, no fui. Sí. Me tocaba interceder y dar tema y yo estaba en la cama en COVID. Así es. Ajá. Correcto. Y mira, ella era mi Madre Santísima ahí intercediendo por mí, porque me dice ella, oye, no hay cupo. Y aparte ahorita, pues, por todas estas situaciones del COVID, los protocolos, y es muchísimo menos la gente que va. Digo, bueno, está bien. Dije yo entre mí, ay, qué bueno. Ya no fui. Uh-huh. Y de repente veo que me meten a un grupo por WhatsApp y veo que decía retiro. Y yo dije, ¿cómo? Pues resulta que ya estaba en el retiro. Fui y la verdad iba con ninguna expectativa. Iba renuente, también lo puedo decir. Uh-huh. Y yo veía cómo todos cantaban, cómo todos alababan. Amargado, deprimido, estaba amargado, desesperanzado. Burlesco, uh-huh. ¿Sabes? Sarcástico. Decía yo, mira cómo brinca este señor y cómo es. Hasta que llegó el momento, justo dentro de los temas que eran en el retiro, en el tercer día y último, yo recuerdo llegar en la mañana y decir, yo quiero estar, feliz. Soberbio, ¿no? Soberbio, diciéndole y de cierta manera retando a Dios y diciéndole, pues si eres tan grande, porque yo quiero sentir y estar como toda esta gente que se está aquí enamorando de ti. Yo quiero hacerlo. Y bueno, llegó la mañana, ese día después, y empieza el tema de la Santísima Virgen, la intercesión de María Santísima. Y ahí doblaste rodilla. Doble rodilla totalmente. Y recordé esos momentos donde yo era ese niño de 4 o 5 años que estaba en un preescolar y que me llevaban a la capilla y veía esa imagen de María con ese amor y me volví a sentir igual. Me volví a sentir que estaba otra vez en los brazos de María. Y ahí fue cuando le dije, Madre Santísima, yo tal vez no tengo la fe y el amor y no soy el mejor de tus hijos, pero yo quiero enamorarme de Jesús como todos ellos. Quiero abandonarme en Él y no siento nada. Estoy apagado, mi fe es casi nula, pero confío en ti, en que me vas a llevar. Y me dejé que me tomara de la mano, así como cuando era ese niño de 4, 5 años. Comencé a rezar el Santísimo Rosario, hice mi consagración y de verdad es sorprendente porque en el momento en que yo termino la consagración al Inmaculado Corazón de María, todo cambió. Mi vida ha estado llena de bendiciones. Dicen por ahí ciertos amigos o gente que me dice, pero pues yo veo que tienes más problemas. Y le dije, exactamente, tengo más problemas que antes, pero ahora sé en dónde abandonarme, sé en dónde depositar mis problemas. Sí, y como dice San Pablo, ¿no? Nos persiguen, traemos miles de dificultades, pero no estamos vencidos, que eso es lo importante. 2 puntos o varios puntos muy importantes. Número 1, la intercesión ante la Santísima Virgen en el rosario por los pequeñitos, por ti, porque cambiaras. Así es. Número 2, hacerte pequeño, la humildad, reconocer que no puedes sin Dios. Y otra vez,
cuando te haces niño, te acoges a los brazos de la Santísima Virgen María. Número 3, tu consagración total al Inmaculado Corazón de María. Te metiste en su corazón de lleno y que te ha ayudado a combatir. Es un arma letal en estos tiempos para poder combatir contra el enemigo. Así es. ¿No? En Efesios se dice que no estamos combatiendo contra los hombres, contra carne. Nuestros enemigos son los seres espirituales, los demonios, ¿sí? Y recuerdo mucho una parte, y hasta se me hace cómico, donde me dijiste que estabas en una fiesta y te fuiste a encerrar, creo que al baño, para rezar el Ángelus. Sí. Y me da mucha risa porque esa obstinación de no dejar el mundo, ¿no? De no dejar el mundo y en tu corazón no quererle fallarle a Dios y el buscar a María Santísima. Sí, bueno, mis amigos y quienes me conocen saben que todos los días a las 12 rezas el Ángelus. Suena la alarma de mi teléfono y yo paro de hacer lo que esté haciendo, y si estoy en una reunión, bueno, y en esa ocasión recuerdo muy bien estar en una convivencia con muchos amigos celebrando un cumpleaños y fueron las 12 y entonces me paré y me fui al baño. Me paré y me fui al baño, recé el Ángelus y yo he encontrado ahí en el Ángelus es ese momento, es ese pequeño momento de 3-4 minutos que le puedo dedicar y reconocer a esta peregrina, a esta primer discípula, amada nuestra, la Santísima Virgen María. Bueno, pues entonces hemos acabado nuestro tema tan hermoso de Madre del Redentor, María Santísima. ¿Quieres recuperar esa alegría? ¿Quieres recuperar la paz, la esperanza? ¿Quieres salir de ese hoyo de depresión, de tristeza? Encomiéndate a la Santísima Virgen María, conságrate a ella, hazte pequeñito, dile que necesitas de su amor, necesitas de su intercesión y sobre todo necesitas de su Hijo Jesús. Recuerda, estás en tu espacio Querigma en la familia, en Laudato Deum, y estamos muy felices de haberte compartido este maravilloso tema. Leticia Salido y Salvador Aguirre. Dios te bendiga.